problemas, ¿vale? Bueno. Cualquier cosa me podéis interrumpir, ¿vale? O sea, yo ahora estoy con la pantalla completa y ya no os veo, pero cualquier duda que tengáis me lo hacéis saber. Hoy vamos a hablar de creatividad como una introducción muy general hacia esta habilidad, capacidad, competencia, adjetivo, rasgo, no sé muy bien cómo acabar de definirlo, y aterrizándola sobre lo que es la personalización del aprendizaje. Pero hoy va más de la parte creativa como aspecto genérico y en las siguientes sesiones sí que la iremos uniendo a cómo la usamos en el aula y cómo puede ayudar a personalizar el aprendizaje. Entonces, claro, lo más importante es que sepamos o me digáis con qué palabras relacionáis este término de creatividad. ¿Con qué lo relacionáis? La creatividad. Podéis activar micrófono y decirme palabras que relacionéis con la creatividad. Motivación. Motivación. Más. Yo, haciendo un poco trampa, la que hablamos ayer, capacidad crítica. Crítica. Más. Inquietud. Inquietud. Curiosidad. Curiosidad. Pensamiento divergente. Pensamiento divergente. Ser resolutivo. Resolutivo. Cuestionamiento. No sé qué palabra utilizaría para resumirlo. Hacerse preguntas. Cuestionamiento. Sí. Mira, vais bien, ¿eh? Con lo que habéis dicho, pero vamos a ver que somos un poco esclavos de nuestras palabras y de hecho esto nos va a llevar a que hagamos el primer ejercicio de creatividad con una técnica que nos vamos a adelantar porque aparecerá en otras sesiones, que es la técnica de relaciones forzadas. Es como forzar la relación entre diferentes términos para crear una realidad. Entonces, en este caso, vosotros habéis dicho que la creatividad era motivación, pensamiento crítico, inquietud, curiosidad, pensamiento divergente, resolución y cuestionamiento. Habéis dicho todas esas palabras. Entonces, este ejercicio de relaciones forzadas va a consistir en que, utilizando el mayor número posible de las preguntas que vosotros habéis identificado como términos relacionados con la creatividad, construyáis la definición de creatividad. Supuestamente estas palabras nos llevan a eso, ¿no? A mí se me ocurre que puede ser la motivación de un individuo por la que, sirviéndose del pensamiento crítico, de su propia inquietud y la curiosidad, aplica un pensamiento divergente para, desde el cuestionamiento, resolver problemas. Ha quedado chulísima. La cuestión ¿es esa la definición de creatividad? ¿Es la mejor definición que podemos dar? Desde luego que el ejercicio de creatividad haciendo estas relaciones forzadas y crear una definición, pues está hecho y ha quedado bonito. A ver vosotros lo que habéis escrito. Cuando acabéis. Es que hubiera sido muy, muy del estilo, ¿eh? Bueno, sí, pero sí. Que conviene que eso quede evidente, que es muy del estilo. Porque al final, que si las 4 respuestas van muy parecidas, lo primero que tenemos que decir que de divergente es poco. Más bien convergentes. Vamos a tiro hecho. Y no es casualidad, ¿eh? Que esto ocurra. Quien quiera que me lea un poco la definición que está buscando, ¿eh?
¿Tenéis? ¿Qué te ha salido, Marc? Pues es que es la misma, porque no, al final es lo mismo, el aplicar, que nazca una motivación y apliques un pensamiento crítico y esa motivación nace de la, es que me lo he hecho como con flechas, de la inquietud que tienes frente a algo y del cuestionamiento que te has hecho acerca de algo, la curiosidad, todas esas tres juntas, inquietud, curiosidad y cuestionamiento, para resolver algo que quieres resolver y todo ello aplicando o requiriendo de un pensamiento divergente. Pero claro, el problema que tengo es que es una idea que no me lleva a nada. O sea, si tú ahora me dices, ¿con esto vas a saber fomentar la creatividad? No. Pero queda bien. Para un PowerPoint queda que te cagas. Igual que la que he dicho yo, es que dices, buah, esta persona sabe, incluso sabe lo que está diciendo. Parece. ¿A ti, Ana, qué te ha salido? Pues yo más o menos igual, porque he puesto capacidad entrenable, que tampoco sé si capacidad sería la palabra adecuada, que requiere de motivación y curiosidad para resolver problemas a través de un pensamiento divergente y del cuestionamiento de las ideas. Vale. Pero ahí me he quedado. Y María, no sé si estás activa y nos puedes decir a ver. Estoy. Ah, Yo empecé a escribir y no paraba de tachar, entonces bueno, me voy tachando oralmente también, porque empezaba como el resultado de todo eso lo que hemos dicho, pero lo he cambiado por la suma de todo eso que habéis dicho, que hemos dicho. Pero claro, es la suma, o sea, me iría ya a la suma diaria por ese entrenamiento de todos esos aspectos, porque, ostras, es que claro, me puedo liar mucho la cabeza. bueno, A pero eso, a ese entrecomillado entrenamiento, pero sí, al final entrenamiento, porque hay que desarrollar la creatividad. Y, es clave. La y creatividad luego, es una habilidad entrenable. claro, y luego hay que tener en cuenta que la motivación, en este caso, por ejemplo, bueno, la motivación, lo que a ti te motiva igual no me motiva a mí. Con Bueno, respecto por poner ahí algún mm, pero o alguna cosa. Pero sí que no te sabría decir una definición. Creo que definir creatividad es súper complejo. bueno, ahora lo vamos a ver y es Vale, sencillo. O sea, la cuestión es que con esto lo que hacemos es una de las técnicas que hay para entrenar la creatividad, porque efectivamente es entrenable, es la técnica de relaciones forzadas. Y ahora lo que nos podemos dar cuenta es que a la hora de crear relaciones forzadas, las hacemos de manera similar en los cuatro. Incluso ordenamos en el mismo sentido las palabras. ¿Por qué? Pues porque posiblemente la creatividad de los cuatro ha sido entrenada de manera muy parecida. Muy, muy parecida. Y ahora veremos también más cosas. Os voy a pedir un ejercicio simple en el que quiero que hagáis una composición, que es un dibujo en el que tiene que haber un árbol, una casa y un medio de transporte. Árbol, casa y medio de transporte. ¿Vale? Yo os voy a dar 10 segundos, voy a empezar la cuenta hacia atrás y tenéis que hacer esa composición. Entonces empiezo ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Habéis seguido el orden de árbol, casa, medio de transporte? Marc no, Ana sí, María. no, árbol, furgoneta, casa me he hecho. Ahí habéis mostrado, tanto Marc como María, un pequeño atisbo de divergencia. Lo normal es que, al igual que nos ha ocurrido en las relaciones forzadas, aquí, y también hemos sido entrenados para eso, somos altamente obedientes. Y de manera innata, si yo te digo árbol, casa, medio de transporte, lo suyo es que por mucho que sea una composición y tengas 1000 formas de hacerlo, hagas árbol, casa y medio de transporte.
pero porque ese orden también es la composición que nos enseñaron en su día a hacer. Pero ahora me voy a centrar en la casa. La casa, lo normal es que esté compuesta por un cuadrado y un triángulo como formas básicas de la casa. Lo normal. Y en todo caso, lo que podría ser también medio normal es que hubiese un rectángulo en forma del edificio en el que puedas vivir. Pero solemos trabajar más con cuadrados y triángulos. Incluso le solemos poner la chimenea. Y ponerle el humo a la chimenea. Y poner una puerta, poner 2 ventanas. Si no os hubiese dicho nada del medio de transporte y del árbol, el árbol lo hubieseis dibujado también. Hay quien le da tiempo y hace un caminito que sale de la puerta. O sea, es muy fácil predecir este tipo de composiciones y este tipo de dibujos. Igual que en el árbol hay 2 opciones. Si voy con mucha prisa es un círculo y un palito. Si voy con menos prisa, lo primero a lo que renuncio es al circulito, que es un poquito ya algodón de nube. El palito ya es un rectángulo y lo siguiente sería el tronco convexo, ¿vale? Pero esa es la secuencia y depende del tiempo que te dan, pero vais dibujando eso. ¿Por qué? Porque es lo que nos enseñaron a dibujar cuando teníamos 3 años. Con 3 años nos enseñaron ese esquema de casa, el del cuadrado con el del triángulo, el de la puerta, el de las 2 ventanas, el de la chimenea. Y caló tanto que 20, 30 años después seguimos con el mismo esquema de casa. Te lo digo, casi todos vivimos en un edificio y un rectángulo cuesta dibujarlo lo mismo que un cuadrado y un triángulo. Pero esa parte que tiene mucho que ver con la instrucción creó esa huella de memoria. Y esa huella de memoria tiene implicaciones tan grandes como la que hemos visto ahora al construir la definición de creatividad a través de palabras. Ordeno. Lo único que hago es ordenar y buscarle sentido a cosas que me han enseñado a hacer. Mi creatividad no funciona en base a su potencial. Mi creatividad funciona en base al entrenamiento que he recibido. En esta parte nos parecemos un poco a ChatGPT. Pero en mi caso, por ejemplo, precisamente por la presión del tiempo, que me pasa siempre me ha pasado con los trabajos de la universidad, por no ir más lejos, el trabajar bajo presión a veces me ha hecho ser más creativo que si he tenido más tiempo. Y aunque he hecho lo prototípico del árbol, del medio de transporte y de la casa, lo he juntado todo. O sea, mi dibujo es un árbol que a la vez es una casa y a la vez es como una especie de coche. Entonces, bueno, claro, ya... La parte creativa está ahí, pero cuando descompones... Es lo mismo. Sí. Y si hubiera tenido 30 segundos, hubiera hecho la casita con su tejado y su chimenea, su árbol al lado y su caminito con un coche. Estamos altamente influenciados por los procesos de instrucción. Los procesos de instrucción van siempre en contra de los procesos de desarrollo de creatividad. Las diferencias entre vuestros dibujos van a estar marcados por detalles. Aquí es cuando uno me dice, yo es que no tenía 2 ventanas, he hecho 3. Yo le he dado fondo y no es un dibujo plano. O yo he encendido la chimenea y yo no. Al coche le he dibujado la manilla de abrir la puerta o no le he dibujado ni siquiera la puerta. Pero entonces, claro, dentro de esa instrucción, ¿dónde encontramos la creatividad? En los detalles. El número de detalles que tengan vuestros dibujos responde directamente a la cantidad de preguntas que os habéis hecho sobre el problema que tenéis que resolver, que era dibujar esta composición. Hemos planteado un problema, lo habéis analizado, habéis generado soluciones y os habéis quedado con aquellas que creíais que eran las idóneas o que os podía dar tiempo. Entonces, claro, ¿qué es la creatividad? Pues la creatividad es un proceso de cuestionamiento. Es el arte de hacerse preguntas y saber responderlas. Es la creatividad. De hecho, todo lo que ha ocurrido lo vamos a utilizar también para quitar un mito. Dicen creatividad y aspecto artístico, ¿no? Lo creativo se suele relacionar más con lo artístico. ¿Son muy artísticos los dibujos vuestros? No. Porque realmente no tienen nada que ver. O sea, uno es creativo en el arte como es creativo en la ingeniería. El único matiz es que todo aquello que se relaciona con el arte tiene un componente más subjetivo y más emocional. Y por lo tanto, pues parece que tiene esa exuberancia, ese matiz, esa estética que lo convierte en más creativo.
cuando objetivamente no. El proceso creativo es el mismo cuando pintamos un cuadro que cuando cambiamos la bujía de un coche. Aquí entran en juego 3 redes neuronales, la primera que es de modo predeterminado, que es la que ante una situación problema nos permite generar ideas, una lluvia de ideas. Cuando las hemos generado, entra la segunda red, que es la del ejecutivo central, que lo que hace es ordenar las ideas. Y la última red que entra y que sirve para solucionar los problemas es la red de saliencia. De todas las ideas ordenadas, elijo la que para mí es la más adecuada y la aplico. Y eso es una secuencia en la que se ponen en marcha 3 redes diferentes que gracias a ellas cumplimos con el proceso creativo. Proceso creativo, pensamiento creativo, creatividad, producto creativo, como lo queramos. Decir, porque ahora la creatividad tiene ese matiz de estar prácticamente en todo. Pero es un proceso humano, biológico, cognitivo, que tiene su explicación y que no tiene nada que ver con lo artístico y sí con la globalidad de la forma en la que actuamos. Pero entonces, es un arte de cuestionamiento, son preguntas. Ante un problema tú lo que haces es lanzarte preguntas para resolverlas. Entonces, ¿cómo lo trabajaríamos en el aula? Introduciendo la pregunta. El problema es que en la educación que hemos recibido la mayoría era más idóneo estar callado y sin preguntar que participando y preguntando y cuestionándonos las cosas. Claro, y fijaros, es el arte del cuestionamiento. Entonces, ¿qué es lo que va de la mano del cuestionamiento? Lo teníamos en una de las palabras. Pensamiento crítico. ¿Puede alguien ser creativo sin ser crítico? ¿O alguien puede ser altamente crítico sin ser creativo? Van de la mano. Y claro, la motivación, que es un poco como el colesterol, que tenemos la motivación buena y la motivación mala. La motivación mala, que es la extrínseca, aquella que nos mueve por recompensas, por castigo. Pero la intrínseca, que es aquella que crea valor, que crea compromiso, ¿qué necesita también? ¿Tú cómo encuentras el motivo o el objetivo de algo? Pensando. ¿Y cómo llegas al pensamiento? Cuestionando. Y al objetivo real, criticando el cuestionamiento. Entonces tenemos un triángulo que da explicación, de alguna manera, al desarrollo del talento y al desarrollo del aprendizaje de manera más significativa, que es la unión de esa creatividad con el pensamiento crítico y con la motivación. La motivación estaría en la cúspide de lo que es el triángulo, porque aparece cuando realmente somos capaces de unir de manera fuerte la creatividad y el pensamiento crítico, que es lo que da sentido. Es un poco lo que nos va a dar el impulso para movernos a nivel motivacional hacia nuestros objetivos y, por lo tanto, crear una motivación positiva, que es la intrínseca, en la que vamos a hablar de compromisos por la tarea, de compromisos por lo que tenemos que hacer. Y cuando entramos en esta línea es cuando comprendemos que hay que hacer cosas, a veces, por obligación. Alguna tarea con los chavales, que es preguntarles siempre las asignaturas que les gustan, pero las asignaturas que son importantes. Y así identificamos que están unidas. Porque es tan importante disfrutar de lo que a uno le gusta como también disfrutar de aprender lo que es importante. Y en el ámbito educativo, pues de alguna manera nosotros estamos creando esto. Marc, ¿has levantado la mano? Sí. Ah, vale. Iba a preguntarte que entonces, con esto que estás diciendo, la caca de dibujo que habremos hecho, supongo que los 3, ¿se puede considerar creatividad? Claro. No era original a lo mejor, pero sí que ha sido un instante de creatividad para salir al paso ante un reto que se nos ha planteado y que hemos tenido que hacer todo eso que has dicho, aunque hayamos acabado haciendo el dibujo prototípico que se nos ha instruido. Pero incluso cuando tú quieres resolver un problema y te haces unos garabatos a modo de esquema, eso es un acto creativo. De hecho, lo que habéis hecho con este dibujo es otro de los métodos. Igual que con la definición hemos trabajado lo que son relaciones forzadas, ahora lo que hemos hecho es el primer nivel del método LARC. Ahora que hemos hablado de vuestro primer dibujo primitivo, tendría que venir otro conteo de 10 a 0 en el que lo mejoráis. Y sabéis que también adivinaría los detalles.
Pero luego volveríamos a juntar ideas, volveríamos a hablar y empezaríamos a tener una discusión un poco más profunda. Aquí ya no sería qué es lo que habéis hecho, que eso es el nivel 1, sino el por qué. Vamos a profundizar, vamos a introducir en esa creatividad el pensamiento crítico. Tú, por ejemplo, Marc, cuando has unido todo en un mismo dibujo, el árbol es la casa, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Pues que me diera tiempo a tener las 3 cosas dibujadas y el intentar también retar el pensar. Seguro que Alberto está pensando que voy a dibujar las 3 cosas separadas. Vamos a juntarlas. Vale. ¿Y tú, Ana? ¿Por qué has hecho tu dibujo? Pues a lo mejor luego profundizando más podría ser una casa que tiene un árbol, que tiene jardín, hay un árbol y tengo el coche aparcado afuera. Vale. Y María, ¿cómo era tu casa? Pues mi casa era un bloque de edificios chiquitín, porque es en el que vivo. Y el medio de transporte está como saliendo de la casa, hacia el árbol, como hacia la naturaleza. Vale, si ahora tuvieses 10 segundos más, ¿qué es lo que harías? ¿Cómo lo mejorarías? ¿Por qué has hecho eso y hacia dónde te diriges? A ver, repítemelo. ¿Qué mejoraría el dibujo? Sí, ¿por qué has hecho ese dibujo y cómo evolucionaría? ¿Cómo mejoraría ahora el dibujo? Hombre, si puedo ampliar con cosas, pasado el árbol añadiría alguna montaña y también algún pajarico, que el árbol está soso. Vale, pues el segundo nivel del método LARC es eso, empezar a hablar de lo que ha sido la exposición del primer dibujo y lanzaros la pregunta de cómo lo mejoraríais. Entonces ahora habría 10 segundos y haríais la segunda composición, sobre el que ya está dibujado. ¿Vale? Cada vez es un dibujo más completo. El segundo nivel empieza a dar ya demasiados detalles. Demasiados detalles que al explicarlos van a influenciar a los demás. Con el primer dibujo es muy difícil que la idea de Marc acabe en el dibujo de Ana o la de Ana acabe en la de María. Con el segundo nivel sí, porque es cuando pasamos no al dibujo literal, sino al dibujo ya del contexto, la contextualización. Y ahí podemos tener ideas que rescatar de los demás. Entonces, el tercer dibujo empezaríamos a ver que es un dibujo de consenso. Entonces, claro, ¿siempre la creatividad tiene un movimiento divergente? ¿El proceso creativo es siempre divergente? Como nosotros estamos entrenados para estructurar y homogeneizar las cosas, llega un momento que le ponemos límite a lo divergente y empezamos a converger. Es lo que nos ha pasado con la definición del principio. O sea, éramos divergentes a la hora de hacer lluvia de palabras. Pero cuando ya buscamos una solución estructurada, empezamos a cerrar el círculo. Ahí ya la creatividad lo que hacemos es volverla coherente. Entonces, claro, tenemos una idea romántica de la creatividad como ese pensamiento loco capaz de generar ideas que además se pueden plasmar fácilmente, que después cuando llegamos a la realidad nos damos cuenta que aterricemos, que en algún momento hay que aterrizar. Entonces, claro, la creatividad, desde luego que hay que trabajarla, es muy positivo en el aula introducir el cuestionamiento, introducir cierta flexibilidad y libertad de pensamiento, pero llega un momento en el que por el bien también de la motivación, la creatividad debe de ser reconducida. Y ahí es por eso que a mí me gusta dibujarlo con un triángulo, porque venimos de un espacio de apertura, pero después para centrar tenemos que cerrar. Es el método LARC, L-A-R-K, y el otro el de relaciones forzadas. Al final de hoy vamos a ver unos cuantos, no los vamos a desarrollar, pero creo que he preparado 10 por lo menos. O sea, hay técnicas sobradamente conocidas para introducirlas en el aula y cuanto más pequeños sean los niños, más chulo además queda, porque puede ser muy flexible. Entonces, bueno, hemos hecho las casas, hemos hecho las palabras y fijaros que lo que os aparecía aquí en la siguiente diapositiva, pues eran, bueno, si era una capacidad o era una habilidad, esto Ana lo ha dicho, dice, no sé si llamarle capacidad. Las preguntas, lo novedoso, la resolución de problemas, la originalidad, el pensamiento no convencional, todo esto lo habéis nombrado. Luego yo sí que os he dicho que podíamos hablar en algún momento del producto, de proceso, de habilidad. Y la discusión sobre si está en las artes, en las ciencias, en las conductas, en las humanidades o dónde. Pues básicamente no tiene dueño
está en todos los lados, simplemente toma matices, pero bueno, esto no era magia, sino que era algo muy normal o muy fácil de comprender que ibais a ir en esta línea de palabras como así ha sido. Es verdad que juego con ventaja porque este ejercicio no sé cuántas veces lo habré hecho ya ni en cuántos sitios diferentes, pero bueno, es muy curioso que al final, pues bueno, en el mundo en el que tanto nombramos la divergencia, después nos empeñemos en demostrar nuestra convergencia porque al final, pues el contexto del aprendizaje marca y sobre todo, ya os digo, las similitudes o las cosas en las que nosotros estamos coincidiendo vienen sobre todo de un proceso de instrucción. Para que veáis la fuerza que tiene la instrucción. En una de las sesiones de este curso se ha hablado que la neurociencia lo que trataba era de explicar los procesos o lo que funcionaba, lo que no funcionaba. Pues una de las cosas que sí que ha demostrado es ese poder de la instrucción, nos guste o más o menos como método, pero la eficacia, la eficiencia de la instrucción a la hora de crear esa huella en la memoria, pues desde luego que es muy, muy fuerte frente a otras metodologías que no son tan capaces de grabar. Este es el esquema que os decía, 3 redes neuronales. Esta primera es la de modo predeterminado, la del ejecutivo control y la de saliencia. Y son las que dan explicación a todo el proceso creativo que ocurre dentro de nosotros y cómo llegamos y cómo vamos desde la interpretación del problema hasta la aplicación de la solución. ¿Vale? Diferencias entre la creatividad en un ámbito y en otro, pues es la connotación que tiene. Os decía que en la parte más artística tiene ese aspecto subjetivo, ese aspecto emocional, de expresión, y en la parte, por ejemplo, de una creatividad aplicada en la ingeniería, desde luego que se alinea más con la resolución de problemas, con la lógica, con la estructuración, y bueno, pues parece que son dos cosas totalmente diferentes, pero al final es el cómo nos enfrentamos a un problema que debe ser resuelto y ahí es donde el contexto, por muy diferente que sea, obedece a una secuencia lógica y explicada desde el punto de vista de las redes neuronales que se ponen en marcha. Tipos de creatividad, y aquí podríamos discutir muchísimo sobre los tipos de la creatividad, sobre los componentes, sobre los elementos que dan explicación. Cuando hablamos de pensamiento divergente, lo que hablamos es de nuevas ideas que surgen de una pregunta. Y que esa pregunta lo que da es energía a todo el proceso creativo y a veces sirve también como inspiración. O sea, yo diría que en este sentido, esa pregunta muchas veces lo que pone en relieve es ese momento eureka, ¿no? Es decir, por fin, ahora se me ha encendido la luz, ahora es cuando he tenido la idea que buscaba. Y según cómo se presenta, pues ahí podemos ver hasta 5 tipos diferentes de creatividad. La analógica, que es la comprobación del uso de un producto que nosotros tenemos contemplado en un ambiente, en un ámbito, al servicio de una idea innovadora. Después tenemos lo que sería también la creatividad intuitiva, que es la capacidad de generar ideas nuevas sin involucrar el razonamiento. Casi, pues bueno, la intuición, lo que es impulso que te arrastra hacia una toma de decisión que muchas veces pues es muy impulsiva, muy rápida, pero no sabes muy bien por qué, es también acertada, ¿vale? La mimética, que es captar ideas de otra disciplina y aplicarlas en la nuestra, en otra diferente. Un poco lo que serían las relaciones forzadas. La narrativa, cómo narras una historia de una manera diferente para adecuarla a tu contexto. O la bisociativa, la capacidad de asociar conceptos utilizando el razonamiento. Y os pongo ejemplos. La analógica. ¿Para qué utilizaríais un clip? Para pasar un hilo a través de unas pajitas en una manualidad de pasar hilos en pajitas. Vale. Más. Yo para sacar la tarjeta del móvil.
¿Sí? Más. De llavero. Para rascarte la espalda. Para rascarte la espalda, bien. De punzón, podría valer. La cuestión es que eso sí que obedece a cómo podemos darle uso a un producto o servicio aplicándolo a una nueva idea. Pues bueno, tengo un clip, tengo la necesidad, el problema de sacar mi tarjeta y lo que tengo es un clip, pues lo hago. La intuitiva, la capacidad de generar ideas nuevas sin involucrar el razonamiento, algo que viene de manera muy, muy fresco. O sea, yo no sé si en algún momento cosas como muy atropelladas, ¿no? Que os ha venido un problema sobrevenido y sin saber muy bien cómo, con una idea poco convencional sales un poco del paso. Pues bueno, cosas tan sencillas como ir andando y de repente encontrarte un súper charco y algo que has visto hacer en las películas, como dar un salto y resbalar por la barandilla, que no lo harías de manera normal, pues coges ese día y sin pensarlo mucho te ves saltando y resbalando por una barandilla solo por no pisar el charco. Pues bueno, pues eso es casi intuitivo, es casi una reacción ante un estímulo. Aquí casi hablaríamos de una creatividad que surge incluso de la propia reacción conductual ante un conductismo. Más cuestiones. La mimética. Vamos a imitar ideas de un área para aplicarlas a otras. Esto en educación podemos buscar un ejemplo muy claro. El aprendizaje. Cosas con movimiento, lo digo porque justo lo hemos hecho esta mañana. Actividades con movimiento en inglés para aprender las partes del cuerpo, hacer un juego de al toque de palmada, ir, salta con la pierna, tócate el codo con el brazo, tal. Y así van aprendiéndose las partes del cuerpo, pero con expresión corporal y en inglés. Luego, por ejemplo, incluso el propio aprendizaje basado en proyectos. Es una idea puramente de la parte más científica, ¿no? más técnica, y la hemos rescatado para crear un sistema de enseñanza o una metodología de enseñanza, bueno, pues rescatado desde el mundo de la ingeniería y la arquitectura. Entonces, eso también es creatividad. Luego la narrativa, la capacidad de narrar una historia de la manera y el contexto adecuado. Mar se acordará, pero la práctica de las islas, en la que tú integrabas en un esquema que eran archipiélagos toda la teoría de filosofía de la educación y todo aquello. Pues bueno, ¿cómo cambiamos el lenguaje o el arte de crear una historia para poder explicar algo fuera del contexto? Esto también tiene mucho que ver con el ámbito educativo. O sea, un docente, uno de sus habilidades que sí o sí tiene que desarrollar es el arte de saber contar historias. Y muchas veces, sobre todo pues, en edades muy tempranas, ¿cómo les introducimos el vocabulario o las letras? Pues bueno, con esos cuentos, esas historias que parecen muy creativas, pero para nosotros son como muy forzadas, excesivamente fantásticas, pero que sirven para adecuar el contexto al discurso que estamos teniendo. Por eso también es un acto creativo. O sea, trabajemos las historias, trabajemos el contar. Y luego la capacidad de asociar conceptos utilizando el razonamiento para identificar que una idea no está funcionando. Esto veremos una forma concreta del positivo o negativo. Esto al final es cómo evaluamos a través de la creatividad. Y siendo críticos. Cuando una idea novedosa está funcionando o no está funcionando. La mejor actividad que os hayáis imaginado en vuestra vida, que ibais a pensar que era lo más divertido para todos vuestros alumnos, que iba a funcionar y que iban a aprender muy bien. Y veis que de repente ahí, en esa aula, con esa actividad, no está pasando nada. Entonces ahí tenemos que hacer un sistema de creatividad a través del cuestionamiento en el que ¿funciona o no funciona? Funciona. Lo que estoy viendo, positivo o negativo. Positivo o negativo lo siguiente. Positivo o negativo. Y al final acabar de hacer mediante la creatividad como una especie de checklist en la que has identificado puntos a favor y puntos en contra
dentro de algo que estás observando. Entonces, pues bueno, esto también es otra manera de hablar de tipos de creatividad. Podemos hablar de hasta 5 tipos. Yo recomiendo manejarlos y conocerlos porque nos ayuda después a comprender mejor las técnicas que vamos a ver. Y más allá de los tipos de creatividad o de la explicación desde el pensamiento divergente, ya os digo, como ese momento eureka de manera muy resumida, hay componentes, hay elementos. Cuando decimos, ¿qué es la creatividad? Pues la creatividad es una habilidad que se basa realmente en la participación activa y en la perseverancia. Como es entrenable, necesitamos esfuerzo y necesitamos perseverancia. Pero luego no es una cuestión que se desarrolle de manera estática. La creatividad es, sobre todo, altamente aplicable y, por lo tanto, se necesita esa participación continua. Después tiene una cosa que para mí es muy bonita, que es sembrar siempre la incertidumbre y lidiar con ella. El arte del cuestionamiento es crear ese ambiente de duda, de incertidumbre. Y muchas veces el crear esa inseguridad y superarla, pues hace que el individuo salga doblemente reforzado. Luego hablamos que si es una capacidad, una habilidad, lo que sí que es una competencia de dominio. O sea, que igual que hablamos que el aprendizaje puede ser también definido como un dominio, como una adquisición de un dominio, pues resulta que la creatividad también es una competencia sobre un dominio específico. Pero puede ser también definida como una habilidad intelectual. Entonces, existe también como una capacidad, existiría la capacidad creativa, que es como ese potencial que tiene la persona para ser creativo. Pero la creatividad como tal la definiría más como una habilidad que se puede desarrollar, que parte de esa potencialidad, pero evidentemente se transforma en habilidad, y que si se sigue desarrollando puede llegar a verse como una competencia de dominio. O sea, el término habilidad vendría antes que la terminología de competencia, seguro. Luego también es un elemento que genera resultados y da independencia y libertad. De hecho, en el ámbito educativo teníamos el triángulo de la creatividad, el pensamiento crítico y la motivación, pero es que además estos tres son los que dan paso al siguiente elemento, que es el aprendizaje autónomo. Es la autonomía en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Después, la creatividad también dota de intención y de aspecto emocional a nuestra conducta, a nuestra forma de proceder. Y claro, y hace que seamos altamente originales. Antes, por ejemplo, Marc, que decías, claro, no sé si he sido muy original en el dibujo, pero sí que he sido creativo por las ideas que he generado. Claro, aquí habría que discutir qué entendemos por original. Porque realmente sí que ha sido original. Claro, pero además es que con ya los 5 tipos y ahora esto de los componentes, que es un poco lo que hablábamos ayer, pero es como que también está bien porque para mí por lo menos estás, como me ha pasado con otras cosas, desendiosando la idea de creatividad, porque también ves muchas veces en el ámbito educativo con la creatividad junto con la innovación y la originalidad, que parece que son como cosas tremendamente inalcanzables y capacidades tremendamente extraordinarias, y en el fondo con lo que has explicado viene a resultar todo lo contrario, que en el fondo a lo mejor en tu día a día estás siendo en este caso más creativo de lo que crees que estás siendo y ni siquiera eres consciente. Son habilidades totalmente inherentes al ser humano, que nos gusten o no, van a estar presentes y que estamos desperdiciando totalmente el día a día no potenciándolas. O sea, claro. si van a estar ahí, si es que además no lo vamos a poder elegir, si la motivación está presente, el pensamiento crítico está presente, la creatividad está presente, los 3 elementos son entrenables y educables. Y encima son determinantes en el aprendizaje. No sé qué estamos haciendo que a día de hoy no estemos echando la carne al asador en esos 3 elementos cuando de forma transversal se pueden incluir en un aula de manera muy sencilla. Claro, es que yo pensaba, digo, el problema que le veo a lo del dibujo, al final es un dibujo que yo creo que por llevarlo a las aulas, cualquier niño, vamos a poner, por ser generosos, por lo menos de 6 años. Yo creo que incluso en infantil se podría plantear, pero vamos a partir en primero de primaria. Cualquier niño o niña con un desarrollo normotípico está preparado para poderlo hacer, igual en 10 segundos, no en 15.
Y yo creo que lo que podría pasar hoy día en nuestras aulas es que habría niños que no es que te harían la casita y el árbol y el coche de toda la vida, sino que lo que pasaría es que se quedarían bloqueados y no conseguirían llegar a dibujar nada. O sea que su creatividad ni siquiera se activaría porque no está. No sé cómo explicarlo. Bueno, realmente lo que nos está pasando es que, o sea, con 6 años sí que está, luego se diluye. Esto es una anécdota. Hay una actividad de matemáticas que va muy unida con la creatividad, que es el juego de los 4 cuatros, donde tú tienes que alcanzar todos los números del 0 al 100 operando siempre con 4 cuatros. Por ejemplo, 4 más 4, 8, menos 4, 4, menos 4, 0. Ya tengo el 0. 4 por 4, 16, menos 4, 12, menos 4, 8. Ya tengo el 8. 4 dividido 4, 1, más 4, 5. Ya tengo el 5. Entonces, utilizando las operaciones básicas, yo tengo que adivinar todos los números de 0 a 100. Yo esto lo hago en concursos de niños de tercero de primaria a cuarto de secundaria. Evidentemente los de cuarto de secundaria saben mucho más. Pero resulta que suelen ganar más los niños que están entre tercero y sexto que los que están entre primero y cuarto de secundaria. Porque de tercero a sexto todavía no hemos roto ese punto de creatividad fluida y desinteresada. Y de primero a cuarto de la ESO ya llevamos un recorrido de instrucción en el que cuidado con pensar libremente. Ahí entonces ya nos planteamos si es correcto o no lo que voy a hacer antes de hacerlo. Y no, y no respecto a si soluciona o no soluciona un problema, sino si es correcto ante la galería. Si esto se alinea con un tipo de comportamiento que quizás no deba de aparecer aquí. Entonces, claro, ahí, esto ya os digo, es la prueba del algodón. O sea, de tercero a sexto ganan a los de primero, segundo, tercero y cuarto de secundaria. Por una cuestión todavía de libertad en la expresión creativa. Y después lo que hacemos es domar, incluso eliminar el cuestionamiento de las aulas. Pero esto viene desde los 80. Siempre lo digo que los que hemos cursado EGB había un castigo muy famoso que era castigado yéndote al rincón de pensar. Pensar era un castigo. Y ahora resulta que esa generación que nos castigaron sin pensar somos los encargados de llegar a las aulas y recuperar la creatividad. Pues difícil. O sea, nos están pidiendo que recuperemos lo que con nosotros mataron. Porque se interpretaba que a nivel conductual podía ser molesto el que una persona preguntase. O que se cuestionase cosas o se saliese de la línea recta marcada. Esto tiene mucho que ver con la parte de cómo hemos manejado la creatividad en las aulas. ¿Sí, Marc? ¿Que habías levantado la mano? Que, por poner un ejemplo para ver cómo lo consideras, porque lo tengo fresco, hace unos días les pedí a los niños de inglés que hicieran hicieron una reacción sobre su familia y luego tenían que hacer, que además lo ponemos precisamente porque les gusta poder expresar más allá de 3 frases que tú les has dicho la estructura y casi haces tú una y copian la misma cambiando 2 palabras. Entonces les ponemos para que hagan un dibujo libre. Y siempre saltamos, o casi siempre, con la frasecita de el que haga el dibujo más original, pues o le pones un punto en ClassDojo o una pegatina o lo que corresponda. Y claro, ¿qué pasó? Pues que hubo 2 críos que hicieron dibujos que eran, a mi juicio y al juicio de la otra monitora, mucho más originales porque se salían de lo que hicieron casi todos, que fue la típica foto family de mamá, papá, yo, mi hermana y mi perro, allí todos rectos. Hicieron un dibujo súper chulo con su familia alimentando un pájaro y otro un dibujo con su madre y su hermano escalando una montaña. ¿Qué pasa? Pues que a nivel técnico, a nivel de calidad, sobre todo el primero que te he dicho, realmente te tenías que esforzar mucho para ver lo que te estaba diciendo, pero porque el alumno no tenía una capacidad de hacer un dibujo más claro, no porque no hubiera dibujado eso. No sé si me explico. Y cuando tú consideras que ese dibujo es más original y que tiene mucho más mérito, mucho más valor creativo que los que han hecho todos exactamente la misma foto family porque es que era tal cual, te entra el debate con todos los niños de decir que ese dibujo es una mierda, que no lo entienden, que cómo le puedes decir que ese es el más original si ni siquiera se entiende lo que dice que ha dibujado, bla, 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 bla.
Entonces también, otro caso fue en el otro cole, cuando te hacen preguntas desafiantes en el sentido de intentar salirse de la cosa recta que tú les has contado con lo de la Convención de los Derechos del Niño. Te hacen preguntas de, oye, ¿y esto por qué no es un derecho que nos dejen jugar los miércoles con el balón? Claro, eso a veces te hacen la pregunta de modo absurdo, como uno que dijo que sé por qué no es un derecho que nos pongan siempre 10, pero la persona que preguntó esto no lo preguntó por hacer la tontería de lo de la pelota, lo preguntó en serio. O sea, esperaba una explicación consistente y tú no te das cuenta y en vez de intentar darle una respuesta, automáticamente asignas que la pregunta que te han hecho es una tontería, le dices al alumno delante de los otros 20 que ha dicho una tontería y encima no le respondes. Entonces, me parecen dos casos de decir cómo, no sé cómo decirte, cómo pones en valor para que los propios alumnos y alumnas entiendan qué es lo que estamos considerando como creativo y luego cómo difieres tú entre lo que está siendo un atisbo de creatividad o el que realmente ya no es que se esté saliendo de la instrucción, sino que está haciendo una tontería. No sé si me explico. Hombre, a ver, yo ya te digo que ahí, en mis años de la escuela sí que aprendí a ser bastante flexible con estas cuestiones porque había cosas que eran transversales a lo que es el puro contenido del aula que empecé a ver que eran importantes que sucediesen. Entonces, bueno, con el tiempo y la experiencia aprendes a diferenciar claramente de lo que es una pregunta tontería o es una pregunta que para ti parece una tontería, pero que es una necesidad real de la persona que te lo está planteando. Eso ya empieza con un ejercicio de escucha activa de todo el alumnado. Que desde nuestra cabeza de adultos lo que nos ocurre muchas veces es que parece que ellos, como tienen problemas que para nosotros son pequeños, entonces ya no son problemas. Sí que son problemas que necesitan además resolver. Entonces, bueno, identifiquemos de cuando alguien está en ese momento de euforia y quiere hacer la gracia a cuando de verdad están planteando algo serio. Incluso en el momento gracia puede ser un acto también de creatividad, pero bueno, conviene cortarlo por otras razones y no por lo de cortar la creatividad, pero se aprende. Y luego, en cuanto a lo del dibujo, pues bueno, yo no doy más explicaciones a los demás. Simplemente ahí, como profesor, sí que me doy cuenta de cuándo estoy evaluando la competencia artística de mis alumnos o cuándo estoy evaluando la creatividad. Y luego sí que es verdad que es más fácil enseñar a dibujar a un alumno que recuperar la creatividad perdida por el camino. Eso es más difícil. Lo que perdemos en esos años clave de primaria, por ejemplo, es muy difícil después recuperarlo en secundaria. O sea, esto, por ejemplo, creo que con Coral lo vimos, la plasticidad cerebral y cómo explicábamos la neurodiversidad en cuestión de que, bueno, cada experiencia nuestra hace que nuestro cerebro pues cambie y se transforme en uno parecido al de enfrente, pero no igual. Pues aquí también pasa lo mismo. Y luego el tema de la creatividad, además, después se relaciona con áreas cerebrales muy, muy determinadas y que se asocian con otras funcionalidades. Entonces, todo esto tiene implicaciones. Lo que entreno empieza a ramificarse y empieza a enlazar con otras cuestiones. Que si no entreno, no hay una ramificación, no hay esas conexiones y el día de mañana, o sea, uno no puede hacer lo que le dé la gana cuando quiera. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Serás muy inteligente, pero no me puedes decir a los 60 que has decidido ser premio Nobel en física y ponerte a estudiar físicas entonces. O sea, si lo consigues me alegraré mucho, pero acordémonos que llevas 60 años perdiendo el tiempo, si ese era el objetivo. Entonces, claro, estas cosas conviene tenerlas claras. O sea, que siempre es buen momento para recuperar, sí, pero si no lo hubiésemos dejado por el camino, mejor. Así no tendríamos que recuperar nada, simplemente seguiría. Entonces hay cuestiones que además, como la creatividad, se relacionan con habilidades cognitivas enlazadas que mejoran nuestro procesamiento, nuestra forma de funcionar. La creatividad enriquece y hay que trabajarla. Claro, porque otra cosa en la que te das cuenta, o por lo menos a mí es lo que pienso siempre, de que un niño o niña no está siendo creativo es cuando se cierra a una única forma de resolver una tarea.
y le propones otras y ni las acepta, ni siquiera las entiende. Y la sensación que tienes no es de que no las entiende, es de que no las quiere entender o no se abre a entenderlas, porque no tienen dificultad de comprensión de ninguna clase. No, pero son procesos de acomodarse. O sea, yo prefiero una solución a un problema que incluya que detrás del 1 va el 2, detrás del 2 va el 3 y detrás del 3 va el 4. Pero al docente también le pasa el típico ejemplo del problema de mates, de cómo no lo he resuelto como mi profesor quería, ya no me lo ha dado por bueno, siendo que he llegado al mismo sitio. Volvemos al ejemplo de la casita con el cuadrado y el triángulo. Tú eres el resultado de ese docente, el que te dijo que la casa tenía una solución, un cuadrado con un triángulo. Claro. O sea, de hecho, la casa, por ejemplo, que dibujó María, que es su bloque de pisos, pues no sé yo lo que pasaría si tuvieses 4 años y en el aula de infantil de repente te empeñas en dibujar todo el rato la casa con el rectángulo. O sea, seguramente me lo pondrían como mal, o sea, o no sería lo... Bueno, o daría gracia decir sí, entendemos la respuesta, pero anda, hija mía, dibújame el cuadrado con el triángulo, por favor. Puede ser que se diese esa situación, pero por pura tendencia de todos, ¿eh? O sea, que ahí en ese momento el docente también ejerce como persona que ha sido instruida. O sea, que esto es un hilo que no vas a terminar nunca de estirarlo porque lleva años. Entonces, bueno, tema de la creatividad, del pensamiento crítico, de la motivación, o sea, ahí hay un nudo porque están enlazados y nos hemos empeñado en romperlo. De hecho, mira, fijaos que antes hemos hablado de la originalidad y aquí ya empezamos con cosas que conviene analizarlas. La creatividad como algo que se desarrolla y que progresa. Y que se nutre mucho de la comunicación y de la interacción social. El lenguaje, el uso del lenguaje, el desarrollo del lenguaje, tiene una gran vinculación con la creatividad. Esto choca con otras de las ideas que últimamente sí que se han ido instaurando, de en qué momento es adecuado o no adecuado enseñar a leer y a escribir. Entonces, tampoco hace falta forzar tanto. La cuestión es que nos lo llevemos a cosas más generales. Conviene el desarrollo del lenguaje sin forzarlo, pero conviene estimularlo porque el propio lenguaje también es una puerta hacia la creatividad. Todo lo que implique el lenguaje, y ahora os hablo de la parte alfabética, pero me daría lo mismo, la matemática o la musical. Todo desarrollo del lenguaje implica creatividad. Nos abre la puerta a la creatividad. Y el lenguaje va unido también mucho con la inteligencia. De hecho, las personas muy inteligentes suelen ser muy creativas y casualmente manejan muy bien los tipos de lenguaje. Todo casualidades, pero suele ocurrir. La cuestión es que también todos tenemos gran margen de mejora, pero insisto, gran margen de mejora si estimulamos y exponemos a una edad temprana. No puedo buscar la solución a los 30. O sea, mis posibilidades para tocar la guitarra han descendido exponencialmente a medida que he cumplido años. Evidentemente, con 43 puedo tocar la guitarra. Pero si la hubiese empezado a tocar a los 10, quizás mejor. Hubiese absorbido mejor las ideas. Y eso lo tenemos que entender. Que todo proceso de aprendizaje nunca es tarde para aprender, cierto, nunca es tarde. Pero que vamos perdiendo tiempo si nos vamos saltando etapas también es cierto. Eso no lo podemos evitar. El punto 11 nos habla de espontaneidad. Es decir, a veces el procesamiento creativo está ahí en el subconsciente y sale. Y muchas veces, pues esa expresión de la creatividad, pues en el aula está mal vista. Luego la creatividad tiene mucho que ver con el pensamiento y la evaluación y el ejercer un valor. O sea, toda esta línea es de cómo la creatividad nos ayuda a ejercer juicios y valores más acertados. Pero precisamente por la capacidad de cuestionarnos. Una persona muy creativa y entrenada en la creatividad, a la hora de evaluar, es capaz de ver muchos más detalles y comprender diferentes perspectivas, porque está acostumbrado a procesar y cuestionarse muchas cosas. Si yo me vuelvo muy literal, pues al final
veo una cosa, me hago una pregunta, me la respondo y hasta ahí hemos llegado. Un problema, una pregunta, una respuesta. Y entonces es cuando empezamos a sistematizar las cosas. ¿Cómo se hace esto? Así. ¿Y no se podría hacer de otra manera? No, es así. Siempre pongo el mismo ejemplo. Lo que somos capaces de resolver por lo que hemos aprendido y lo que somos capaces de resolver sin haber aprendido conceptualmente, pero que la capacidad o la perspicacia pues nos ayuda a resolverlo. Me acuerdo una caja problema rectangular en la que pongo el supuesto de que una araña va a saltar de una esquina a otra y tenemos que saber cuánto espacio recorre. Entonces llegan los de secundaria y dicen, hombre, Pitágoras, teta al cuadrado porque teta al cuadrado igual a hipotenusa, ya está. Esto me lo ventilo en 5 minutos. Bueno, pues mientras ellos discutían y recordaban Pitágoras, el niño de 8 años cogió el cúter, cortó la caja, la desplegó y con su ovillo de lana unió las dos esquinas, las cortó, sacó el metro, las midió y dijo 1,50. Yo he visto mi problema, he pensado un montón de cosas que podía hacer, las he ordenado y me he quedado con la solución que he considerado que era mejor. Y mira, y resulta que sí que funciona. Pero si no hubiese funcionado, me queda otra retahíla de soluciones posibles y puedo ir probándolas. Y cuando llegue a la adecuada, ¿qué es lo que habrá pasado? Que habrá aprendido. Y habrá aprendido simplemente por un proceso creativo, ante un problema, sin instrucciones. Ahí también dentro de educación lo podemos hacer todo, más deductivo o más inductivo, más instruccional o más autónomo. Si nos vamos a la personalización del aprendizaje y hablamos de Tomlinson, yo creo que cuando llegue Chema hablará de esto en profundidad, pero la estructuración es uno de los elementos del ecualizador que nos puede decir si personalizamos más o menos, siendo más o menos estructurados el mensaje. El detalle o la profundidad puede ser mayor o menor dependiendo de cómo queramos personalizar el trabajo. Pues todo eso es un acto creativo del docente en el que se empieza a cuestionar una serie de elementos que sabe que pueden ayudar a personalizar la tarea de un alumno. Entonces, claro, cuando personalizamos el aprendizaje desde el punto de vista del maestro, ¿qué es lo que hacemos? Aplicar creatividad. Y no en el sentido de me voy a inventar un nuevo modelo de educación. No, 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 no. Creatividad aplicado a los procesos más habituales y cotidianos de tu trabajo, como es la programación didáctica. Y diseñar según una serie de elementos sobre los que vas a tomar decisiones. Entonces, bueno, la creatividad pues está mucho más presente de lo que podamos pensar. Aún así, de manera resumida y a pesar de estar estos 14 componentes y estas 5 tipos de creatividad, a mí me gusta decir que la creatividad la podemos explicar con estos 3 componentes, que es el de flexibilidad, el componente de originalidad y el componente de elaboración. De flexibilidad porque cuando alguien quiere ser creativo necesariamente tiene que ser flexible. Necesariamente. Tienes que ser capaz de cambiar rápidamente de tarea, de perspectiva o de pensamiento. Y esto tiene mucho que ver con lo que es la función ejecutiva y todo lo que es la parte prefrontal del cerebro, donde de alguna manera pues vamos ordenando o generando esa respuesta o esas ideas. Entonces, bueno, la flexibilidad es en sí misma una parte de ese funcionamiento ejecutivo y para el acto creativo es muy valioso. Igual que la originalidad, como la capacidad de generar ideas inusuales, novedosas. Por eso te decía, Marc, que según cómo entendamos la originalidad, incluso sin ser un gran dibujo, sí que puede ser original el garabato en tanto en cuanto introduces una serie de ideas que se salen fuera de lo común. O sea, no necesariamente tu dibujo tenía que ser perfecto. Tampoco cuando hablamos de originalidad. Simplemente si está describiendo algo extraño, novedoso. Y la fusión de los 3 dibujos como solución al problema de que no te dé tiempo por separado es una respuesta novedosa y original. Claro. Pero por eso también lo que decimos mucho en el cole de decir, ostras, que innovar es tan difícil. Pero claro, si resulta que tú ahora te vas a una clase tuya de hace 3 años con esta misma dinámica
y hubo otra persona que se le ocurrió lo mismo y a lo mejor hizo un dibujo prácticamente igual que el mismo. Yo eso no lo sé ni lo he visto nunca. Esa persona en ese momento podemos decir que fue original porque en su contexto, sus conocimientos previos y las personas con las que estaba, nadie había hecho eso. Y yo hoy lo he podido volver a ser otra vez. Quiero decir que a veces innovar no es crear algo que no existe y que no ha existido jamás. No es hacer aparecer la electricidad por primera vez. Es a lo mejor llevar algo que en otro sitio se usa de un modo X o que funciona tal a un contexto nuevo en unas condiciones distintas a las que aplicándolo y al final lo que decíamos ayer lo vas a adaptar forzosamente a tu contexto, a tus personas, a tus necesidades, pero ya estás innovando, sin haber creado una cosa que no existía antes. Claro, es que una cosa es innovar y otra cosa es inventar. Claro. Evidentemente, ambas son un acto creativo. Lo que pasa es que de dos niveles diferentes. O sea, todo lo que es innovación básicamente es transformación y tiene mucho que ver con los 5 tipos de creatividad que hemos visto hoy, porque si te das cuenta, comprobar el uso de un producto que ya existe en otro contexto, coger ideas de un hábito diferente en el que estamos y apropiárnoslas, crear historias adecuadas a un contexto diferente, asociar conceptos. Y la única, quizás, la intuitiva, que es generar nuevas ideas, pero lo mismo. O sea, en todo caso, es que innovar es transformar. Estos tipos de creatividad nos hablan más de transformar la realidad que de inventarla. O sea, inventar es otra cosa. O sea, yo diría que ahí es el nivel máximo de creatividad porque te estás imaginando la solución a un problema que no sabías ni que existía. O sea, es como estudiar la realidad que no eres consciente de que existe. Pues quizás un nivel máximo de creatividad, pero en el mundo de los mortales, pues la innovación transforma y la creatividad está al servicio de la innovación porque es la herramienta que nos ayuda a transformar. Pero no necesariamente tenemos que tener la exigencia de inventar. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos la originalidad y por último, la elaboración. Está bien que seamos capaces de ser flexibles y nutrirnos de diferentes fuentes y ser capaces de ordenar ideas y que además sean originales. Pero luego existe el porqué, y por eso os decía que en el método LARC, en los siguientes niveles vamos a decir el porqué y el para qué, porque tiene que haber un proceso de elaboración. Tenemos que retener esa idea inicial y empezar a detallarla, a mejorarla, a refinarla. Ahí involucramos pues, aspectos también ejecutivos como la memoria de trabajo, la capacidad de planificación y luego también una coordinación entre las diferentes redes que daban explicación al acto creativo. O sea, a partir de ahí, en esta elaboración entran un poco la de modo predeterminado que ha generado las ideas con el ejecutivo control que las empieza a ordenar. Y en esta elaboración, cuando llegamos a la solución final, también entra la red de saliencia. Pero daros cuenta que al final podemos decir que los componentes de la creatividad, desde un punto de vista neuropsicológico, podrían ser flexibilidad, originalidad y elaboración. Elaboración y flexibilidad, dos elementos altamente relacionados con las funciones ejecutivas, y la originalidad como elemento base de esa generación de ideas. A partir de ahí, ya digo, otros componentes que se podrían sumar, pues bueno, la incertidumbre, el intelecto, en fin, unas cuantas cosas. Pero siempre, siempre, siempre al servicio de resolver problemas. Vale, contribuciones de la neuropsicología y la neurociencia a la comprensión de la creatividad. Por un lado, pues esa explicación de cómo se conectan esas 3 redes cerebrales, neuronales, que dan explicación a todo el proceso, desde de la red de modo predeterminado a la de la ejecutiva control y, por último, la red de saliencia. Luego también la comprensión de lo que es la plasticidad cerebral. Esa capacidad del cerebro de reorganizarse, de formar nuevas conexiones, que es fundamental en el desarrollo de la creatividad en tanto en cuanto es una habilidad entrenable. La práctica mejora la creatividad porque lo que hace es mejorar y aumentar esas conexiones. Entonces, pues bueno, esa parte de la neuroplasticidad es muy importante para entender
este concepto como un concepto evolutivo, desarrollable, entrenable y no como un elemento fijo y altamente estable. Por suerte, aquí hemos avanzado mucho, e incluso los aspectos más estables y más estáticos que teníamos, como podía ser la personalidad o la inteligencia, pues hoy sabemos que no son tan estables y que todos tienen un cierto recorrido y cierto desarrollo. Después, la vinculación que tiene con las funciones ejecutivas. Hemos visto sobre todo como elementos como la planificación, la elaboración, la inhibición o la memoria de trabajo, pues son esenciales en el desarrollo de la creatividad. Y el componente emocional. Toda emoción, igual que marca también la parte memorística, pues marca también la parte creativa. Y aquí es muy fácil también vincularlo con el estado de ánimo. Con el estado de ánimo por los suelos, ¿sois más o menos creativos? Y si nos empezamos a nutrir de emociones que percibimos como positivas. De hecho, es lo que hay. Me acuerdo de una conversación que tuve con Carmen Zavala y me dijo que hay estudios ya científicos al respecto, además, que en la música hablan de que de los estados de éxtasis emocional y que hay compositores que han hecho sus grandes composiciones, valga la redundancia, en momentos en los que estaban en, digamos, picos de emociones positivas que les han como hiper mega estimulado la capacidad creativa. Porque vamos ahí otra vez a ese triángulo. O sea, un alto momento de bienestar vinculado con un aumento de la motivación y que por lo tanto, pues igual que la creatividad generaba motivación, en este caso la motivación tira de un proceso creativo que quizás estaba más estancado. Volvemos otra vez a ¿qué es lo que ha pasado? Pues ese momento eureka, ese momento de activación. Ya no solo porque se haya generado la idea, sino porque se ha empezado a conducir el proceso creativo. Ha vuelto a surgir, en este caso impulsado de la motivación. Entonces, bueno, pues todo esto pues lo hemos explicado desde lo que es la parte más de la neuropsicología. Yo en mi caso no voy a hablar tanto de neuroeducación o neurociencia, porque sí que es verdad que mi especialización fue específica, muy específica en neuropsicología y educación. Y bueno, aunque todo lo podamos entender que dentro de un todo, pues hay pequeños matices. Entonces, yo siempre voy a dar las explicaciones con este matiz de neuropsicología, ¿vale? Y aquí la vinculación que os decía antes, la creatividad, la inteligencia y las funciones ejecutivas. Las podemos vincular en áreas, pero ya no vamos a caer en el reduccionismo del dibujo. Vamos a irnos a estudios. Y los estudios nos dicen que la creatividad y la inteligencia están muy vinculadas. Que personas altamente inteligentes son personas también altamente creativas. Y que ese razonamiento y esa creatividad nos lleva a una mejor planificación, a una mejor ordenación de ideas y a una mayor capacidad, pues bueno, sobre todo de generar soluciones globales. Y aquí es donde, a nivel neuropsicológico, encontramos la unión de otro triángulo más, donde la creatividad se une con lo que es la inteligencia general y los aspectos ejecutivos. Tiene cierta relación con lo que hablábamos de las redes, porque estas funciones ejecutivas están muy vinculadas con la red neuronal ejecutiva y evidentemente pues parte de aquí. Al igual que tanto la generación de ideas inicial está vinculada con la inteligencia y también la solución final de la red de saliencia. Y bueno, pues todo procesos cognitivos, sobre todo de generación, programación y planificación de la idea que después se ve transformada en conducta. Por comentaros un sesgo, cuando señalan esta parte tan identificada y tratan de hablar solo de una creatividad vista como una forma de inteligencia fluida que es capaz de pensar y razonar abstractamente. Bueno, que esto no surge de la nada, o sea, todo comienza con los procesos perceptivos. O sea, si tuviésemos que irnos a la raíz de cómo comprendemos realmente todo este proceso,
lo primero que tendríamos que hacer es conocer los procesos táctiles, conocer los procesos auditivos, los procesos visuales, es decir, por qué canales captamos la información, cómo la procesamos y cómo la comprendemos. Porque todo eso es la base de donde nace el proceso creativo sobre la interpretación de todo esto, para generar ideas. O sea, el problema tú lo traes del exterior, lo percibes, lo procesas y lo interpretas, y en base a eso empiezas a generar. Es decir, los errores en los procesos creativos, ¿dónde pueden comenzar? ¿En medio del proceso creativo? ¿En la generación de ideas? No, la generación En la de... percepción. Claro. El proceso creativo ya hemos visto que sigue la misma secuencia. Generación de ideas, ordenación y solución. Yo genero malas ideas cuando he percibido erróneamente el problema. Pero no porque me falle a mí la generación de ideas. O si te falla la generación de ideas, a lo mejor tenemos que mirar a ver qué pasa. Igual es un poco más grave. Pero es por un proceso perceptivo. Entonces, claro, yo lo digo en neurología, neuropsicología y neurociencia, pues cuidado con las imágenes que vemos por ahí, porque suelen estar muy, muy sesgadas. Igual que la mayoría de las imágenes libres que podemos coger son imágenes tipo. O sea, nos enseñan imagen de la activación cerebral de un niño de 7 años. Bueno, pues estamos viendo una imagen tipo, no estamos viendo una imagen real. Están prohibidas. Entonces, ahí se producen muchas veces sesgos en la interpretación. Claro, uno llega y ve esto y dice, bueno, la creatividad se da aquí. No. Hay una parte de la creatividad que involucra esas zonas y que justo en esas zonas convergen procesos relacionados con la inteligencia, con la creatividad y con las funciones ejecutivas. Pero todo empieza mucho, mucho antes. Características de la creatividad y esa parte de las funciones ejecutivas o de la inteligencia, ¿no? Personas que a menudo presentan una serie de características especialmente creativas, y es una forma de ver cuando alguien es muy creativo. Cuando demuestra alta curiosidad, y esa curiosidad puede estar muy centrada en algo o muy abierta. O sea, puede ser una persona curiosa en general o casi obsesiva con una cuestión muy, muy concreta. Después, la inclinación hacia el pensamiento divergente. Bueno, pues formas inusuales y variadas de resolver un problema. No confundamos luego esto con que, o sea, pensamiento divergente porque abro el abanico de soluciones, pero al final lo que os he explicado, tenemos que converger. O sea, al final toca seleccionar algo que nos va a llevar a esa solución. Entonces, todo pensamiento divergente al final sufre un proceso de convergencia en ese camino último de elección de la mejor solución ante el problema. Una persona muy creativa suele ser también muy sensible a los problemas, porque una persona muy creativa que se alimenta o que bebe del cuestionamiento, al hacerse muchas preguntas sobre muchas cuestiones, identifica muchos problemas. Y el identificar problemas sensibiliza. Después, la perseverancia. Una persona creativa no se conforma con identificar el problema, va por él y trata de solucionarlo. Y eso requiere de esfuerzo y de perseverancia. Fijaos que este es el elemento clave que se uniría con los aspectos motivacionales. Y otra de las razones de por qué en la escuela conviene trabajar la creatividad. Porque despierta la perseverancia. Porque trabajar la creatividad requiere de esfuerzo y requiere de intensidad. Y luego, trabajar de manera creativa también genera autonomía e independencia en el juicio y en la toma de decisiones. O sea, trabajar la creatividad tiene muchísimos beneficios en ese camino hacia el aprendizaje autónomo, sobre todo por la costumbre que tomas en esforzarte, en identificar problemas, en buscar las soluciones, en orientarte hacia metas. Entonces, bueno, la capacidad de pensar de forma independiente y focalizarse es algo también muy buscado en la escuela de hoy en día. Las personas muy creativas también, está demostrado a nivel neuropsicológico, que bueno, tienen una mayor activación en ciertas áreas cerebrales y que además crean más puentes, crean más conexiones que permiten, sobre todo, pues bueno, que esa creatividad
ese arte del cuestionamiento y de la generación de ideas y soluciones, pues sea mayor. ¿Vale? Mitos. ¿Qué pensáis? ¿Que todas las personas son creativas o no? ¿Todos somos creativos? Dentro de lo normotípico, a priori, ¿por qué no? Quiero decir, todos podemos ser. Si eres una persona que ha tenido un accidente y se le ha fastidiado la parte del cerebro implicada, pues a lo mejor no. Una persona con TEA, como es el caso, hay cosas de la creatividad que nos cuestan 400 veces más esfuerzo, como la flexibilidad, por no ir más lejos. Es como que queremos, somos capaces de generar muchas soluciones, pero a la vez no nos conforma el que pueda haber tantas soluciones, y es como que son dos extremos de un imán que explotan, porque es como, sí, muchas ideas, pero mejor me quedo solo con una y mejor que sea siempre esa. Entonces, pero yo creo que la predisposición, no sé cómo decir, que con el entrenamiento sí que todos podrían desarrollar la capacidad. La creatividad al final es una habilidad humana, una característica. La cuestión es que sí que se ha dicho como que todo el mundo es altamente creativo, ¿no? O sea, que todo el mundo es capaz de ser creativo, sí, pero reconozcámoslo. Unos mucho más que otros. Y esto es así. Y sí, y tiene mucho que ver pues con cosas como por las que hablabas ahora. Tengo capacidad de generar ideas, a la vez que no soy nada flexible. Por lo tanto, genero ideas en una dirección. Entonces ya no soy tan creativo. Pero porque mis propias características, mi propia persona, me sesga. Entonces, la creatividad necesita de flexibilidad cognitiva. Si eres menos flexible, necesariamente vas a ser menos creativo. Por mucho que la creatividad beba también de esa parte de la inteligencia, del razonamiento, que sí. Que por un lado tienes ese impulso, pero por otro lado tienes ese cuello de botella. Entonces, claro, ¿eso hace que seas todo lo creativo que podrías ser? Evidentemente no. Y evidentemente entonces te convierte en una persona menos creativa que otra, que tenga ese cuello de botella más ancho y sea capaz de procesar más información, o tolerar más opciones. Entonces, bueno, es uno de los mitos. Existe relación entre la creatividad y la inteligencia. Cuanto más inteligente, más creativo, pero luego cuidado que existen otros factores más ambientales y personales que nos merman. Después la creatividad se tiene también como algo innato y no desarrollable. O sea, hoy llevamos ya hora y media hablando precisamente de todo lo contrario, de que es altamente entrenable. Pero precisamente por eso, al ser una condición totalmente inherente al ser humano y que ahí está, pues evidentemente en nuestro contexto natural podemos desarrollar y mejorar nuestros procesos creativos. Lo que pasa es que esto es un poco lo que se estimule. Me puedes permitir pensar o me puedes enseñar a pensar como tú quieres que piense. Y entonces puedo ser pues hijo de la instrucción o hijo del pensamiento. Claro, pero ¿cómo pasas a lo he pensado ya antes, cómo pasas a un hijo de la instrucción a que sea, quiero decir, normalmente el maestro que te enseña la forma única de pensar las cosas es el que piensa las cosas de forma única, no es el que sabe varias y a ti solo te da una. No sé si me explico. Entonces, ¿cómo conviertes al que ya está fabricado así, diciéndolo? No, yo siempre lo he dicho, y bueno, en este curso también lo hemos dicho. Hemos hablado de otro mito que es el de los estilos de aprendizaje. Ya quedó claro que no existían. Pero lo que sí que existe, y esto es muy, muy fácil de entender, o sea, ¿tú cómo aprendes? Pues como te enseñan. Claro. Pero desaprender tu forma de aprender para encima enseñarle a otros una forma de aprender diferente, complejo, pero por lo que te digo, porque al final tú ya has ido cogiendo ese pozo. Y al final actúas de una manera que has interiorizado muchísimo. O sea, muy difícil quitártelo. Lo que pasa es que sí que es verdad que tirando un poco de historia ha habido siempre corrientes
de mayor aperturismo. Otra cosa es que nosotros nos encontremos en ese momento, no. Pero vamos, hubo un momento del libre pensamiento que se promovía sobre todo como valor el que una persona fuese capaz de pensar por sí mismo. Después pasaremos por momentos en los que a lo mejor está más recomendado el pensar de una manera más lineal. Hoy en día, por suerte, sí que estamos ya en un momento en el que, hombre, no hay ninguna inquisición en torno al pensamiento. Ahí ya depende un poco sobre todo si hablamos de educación, del tipo de escuela en el que estemos. Y hay incluso variedad hoy en día. Pero bueno, también digo, todo no tiene por qué ocurrir en la escuela, ¿eh? O sea, no nos olvidemos que la vida son más cosas. La creatividad también forma parte de cómo uno juega en el parque, o de cómo se comporta con sus amigos o con su familia el fin de semana. La creatividad también se entrena en casa. De hecho, cada vez hay más familias con las que trabajamos rincones sensoriales y rincones creativos. Los rincones creativos suelen ser como el rincón de la basurilla, porque yo siempre recomiendo que vayan almacenando mucho material reciclable. Y una de las actividades que más me gusta para manejar la creatividad con niños pequeños es la actividad de las máquinas locas, que es con un montón de basurilla, invéntate una máquina que no exista. Inventa los engranajes, inventa la forma, pega, haz lo que quieras y luego cuéntame lo que más te venga a la cabeza de en qué consiste esa máquina y para qué sirve. Pues bueno, pues 3 rollos de cartón, 4 gomas, la cabeza rota de una fregona, y esto es, pues, un transformador de agua en rayos. Pues muy bien. Explícamelo, razónamelo y dime por qué las has construido así. Pues bueno, una actividad que eso se puede hacer en casa, igual que lo hemos hecho en la escuela cuando hemos trabajado por ambientes. Pues teníamos un ambiente de creación con cosas de estas, pero digo que tampoco pensemos que muchas veces el discurso parece que le pasamos siempre toda la responsabilidad a la escuela. Y hombre, aquí responsables de la educación de los más pequeños somos todos, la escuela, los padres y el entorno más cercano también. Entonces estas habilidades ni empiezan ni acaban en el horario escolar. Esto tiene que seguir fuera. Más cosas. También se relaciona mucho a las personas creativas con los genios y la máxima desorganización y caos. Y no tiene por qué. Nos llevamos las cosas también al extremo, pero una persona creativa no tiene por qué ser un desastre, sistemáticamente. Hay personas creativas que son muy ordenadas. Sobre todo, pensemos en esa creatividad al servicio de la ingeniería, en la que entras a un laboratorio no puede estar manga por hombro. Entonces, ahí hay muchos procesos creativos, pero están ordenados. Entonces, bueno, otro de los mitos es ese. Y por último, y de este ya hemos hablado, la creatividad que solo se manifiesta en las artes. La creatividad no entiende de macro áreas, ni de áreas. La creatividad está presente en el contexto en el que toque que esté presente. Simplemente cambia un poco la connotación o la manera en la que interpretamos el proceso creativo en las artes, en la ingeniería o en las humanidades, con connotaciones más subjetivas, más expresivas, más emocionales, o con connotaciones pues quizás más lógicas y más ordenadas. Simplemente son esos los aspectos concretos que tenemos que ir viendo. Y así llegamos a las técnicas para desarrollar. Acordaros que hemos hablado del método de relaciones forzadas, cuando lo que hacemos es generar una nueva idea o una solución a un problema a través de elementos que parece que no tienen relación ninguna. Y después hablábamos del método LARC, muy asentado en lo que es el dibujo. Y de hecho, normalmente se aplica sobre dibujos en el que se van pasando fases y mediante feedback o discusión en grupo se va mejorando o cambiando ese dibujo, y vemos también la apropiación de ideas, la evolución del pensamiento por lo que ha dicho otro, o incluso por las evidencias que tú mismo vas recogiendo de tu producción. Pero además de esos 3, tenemos 7 más.
Y bueno, y así es como llegaríamos a 10, que espero que en las siguientes sesiones las podamos ver de manera más concretas. Pero mirad, si nos vamos a Bono, pues a Bono le vamos a aplicar 2. La de los 6 sombreros y la del PNI. Los 6 sombreros que, como os podéis dar cuenta, pues esto ya lo utilizamos para casi todo. O sea, los 6 sombreros como de pensar como un método creativo, los 6 sombreros de pensar como un método para la inclusión, como un método para la solución de conflictos, en fin, para muchas cosas. Y es que es verdad que es muy versátil, pero abordar problemas desde 6 perspectivas diferentes en función del gorro no te hace otra cosa más que vivenciar y generar respuestas diferentes sobre un mismo problema. Y por lo tanto, hacerte mucho más conocedor de la realidad y tener mayor diversidad de soluciones simplemente mediante este juego del gorro. Al final es un juego de roles, ¿eh? Esto lo podríamos sustituir por otra cosa que os inventéis y que sea muy parecido. O sea, un juego de mesa que vas cayendo en casillas y según donde caes actúas de una forma u otra ante un mismo problema que tienes que resolver desde el principio. Esto lo hacemos también con el juego de polis y cacos. O el de duerme pueblo. O sea, el problema, las instrucciones están muy claras para todo el mundo. Simplemente cada uno tiene su rol, su perspectiva. Y empieza a generar una forma de actuar que obedece a preguntas que se ha ido haciendo, a estrategias. Los juegos de estrategia también entrenan la propia creatividad. Porque estás pensando todo el rato en cómo resolver la situación a la que te estás encontrando y encima es una situación cambiante. De hecho, muchas veces y cada vez más se recurre a los juegos de mesa, incluso hay juegos de mesa ya más concretos que se están haciendo para entrenamientos cognitivos, ejecutivos y creativos. Cada vez se recurre más a ellos. Entonces, bueno, los 6 sombreros es una de las formas. Planificas, decides, piensas. Pero PNI, que también es de Bono. Ante un problema, y concretamente ante una solución que vas a dar ante un problema, tú generas una tabla o una discusión con otros compañeros entre positivo, negativo o interesante. Y esto ayuda a tomar decisiones de una manera ya más sistematizada. Aquí lo que vamos a hacer es la creatividad, la vamos a poner en común y la vamos a sistematizar. La estamos especializando para que de verdad solucione un problema. Esto no es algo que yo percibo y entonces interpreto que puede ser solucionado de esta forma, de esta forma, de esta forma y decido hacerlo por la opción A o la B. Esto ya es un problema complejo en la que hay una lluvia de ideas, como la que hemos hecho al principio con las palabras, y hubiésemos dicho, después de hora y media que llevamos hablando de creatividad, la palabra motivación, positiva, negativa o interesante. Positiva. Positiva. Me la quedo. Vamos a volver a hacer lo que hemos hecho al principio, pero ahora con cabeza. Pensamiento crítico, positivo, negativo o interesante. Positivo. Positivo. Nos lo quedamos. Inquietud, positivo, negativo o interesante. Interesante. Más que positivo. Es una opción abierta. Podría o no podría. Curiosidad, positivo, negativo o interesante. 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 Pensamiento divergente, positivo, negativo o interesante. Interesante, porque hemos dicho que no es imprescindibilísimo. Si esto lo hubiésemos hecho al principio, hubieseis dicho positivo porque sí. Porque es que además nos lo están metiendo por los ojos. Creatividad, pensamiento divergente. Creatividad, pensamiento divergente. Yo aún estoy esperando que los que nos hacen esa relación se detengan un momento y nos expliquen adecuadamente el pensamiento divergente. Y si eso surge divergente hasta el infinito. Porque si es así, entonces no aterrizamos nunca. Resolución de problemas. Positivo, negativo o interesante. Positivo. Positivo. Y cuestionamiento.
Positivo, negativo, interesante. También positivo. Positivo. Entonces, fijaos que ahora sabemos que tenemos que hacer la definición con pensamiento crítico, motivación, resolución de problemas y cuestionamiento. Y que lo otro lo podemos utilizar si lo necesitamos como apoyo. Entonces, claro, ya simplificamos y vamos ya a lo que vamos. Es un proceso apoyado sobre la motivación y el pensamiento crítico, cuyo objetivo es la resolución de problemas mediante el cuestionamiento. Y según lo que hemos visto, respondemos al triángulo unido de los 3 elementos clave, que se orientan además hacia un aprendizaje y el aprendizaje a resolver problemas. Y el elemento clave de todo esto, y lo estamos diciendo todo el rato, es la pregunta, el cuestionamiento. Entonces sí, todo lo que parece que es evidente resulta que es lo que más nos sobraba. Sí, inquietud. Bueno, una persona creativa puede ser inquieta o no. Puede moverse mucho por la inquietud y por la curiosidad, o no tanto. De hecho, antes hablábamos que si teníamos que reducir los componentes de la creatividad, tirábamos más para hablar de originalidad y no tanto de curiosidad y de inquietud. Hablábamos más de originalidad porque ahora sí que comprendemos que es un hecho original que parte de la diferenciación. Pero... Y no hemos añadido ninguno de las funciones ejecutivas y luego a mí por lo menos me ha quedado claro que también son fundamentales para explicar el concepto. Por el ordenamiento de ideas. Pero no expresamente, o sea, salvo que nos vayamos a la definición técnica del proceso, en el que tenemos que hablar de las 3 redes, salvo eso, para entender lo que es la creatividad, con estas palabras nos sobraba. Lo otro ya es rizar el rizo, es irnos hacia lo técnico. Pues esto que hacemos es una cuestión que se puede hacer en el aula. Imaginaos ese chico que se ha enfrentado a un problema matemático y ha fallado. Y queréis meter un proceso de feedback y de retroalimentación. Que no sea evidente, sino que sea un proceso reflexivo. Vamos a introducir preguntas sobre su práctica y le vamos a decir que identifique si son positivo, negativo o interesante lo que ha ido haciendo en su procedimiento. Vamos a orientarle a que sea él, mediante un proceso creativo, el que determine dónde ha estado lo positivo y dónde ha estado lo negativo en ese examen que ha hecho. Pregunta a pregunta. ¿Y qué conseguimos meter? La autoevaluación. Porque es el mayor nivel de creatividad. En la personalización del aprendizaje que veíamos esas tareas de nivel 1 que son comprensión y memorización, las segundas que son aplicación y las terceras que son reflexión, necesitamos creatividad orientada hacia la evaluación y la reflexión para llegar a ese tercer nivel que os explicará en su día Chema con Tomlinson. O sea, lo vamos a necesitar. Entonces, es importante este tipo de acciones en el aula porque transversalmente sabemos que estamos trabajando la creatividad, pero la estamos poniendo al servicio de cosas mayores. Después, otra actividad, do it. Está enfocado a la acción, sobre todo. Es buscar decisiones muy rápidas y sobre problemas, pues que pueden ser muy, muy habituales, ¿vale? Cuando tenemos una reunión de emergencia lo podemos utilizar. Es decir, si vamos a hacer o a diseñar un proyecto cooperativo con alumnos, para no volvernos muy locos ni empezar a divagar, podemos lanzar una serie de preguntas rápidas con respuestas rápidas. A ver, ¿qué te gusta? Matemáticas, lengua, física. Matemáticas, vale, 2 de matemáticas. ¿Qué estáis estudiando ahora en matemáticas? Raíces cuadradas, división, vale, 3 divisiones. ¿Qué trabajo? Matemáticas y divisiones. Introducir preguntas para respuestas muy rápidas. Nos vamos a esa creatividad que era más intuitiva, la estamos provocando por la velocidad de la respuesta que queremos. No hay reflexión, no hay casi razonamiento, o es un razonamiento muy inmediato,
casi intuitivo. No, creo que lo correcto es esto, o esto, o esto. Y sobre el resultado final, si queréis, hacéis otra ronda. Pero cuando queréis acelerar, y claro, ¿qué es lo que pasa con esta actividad? Que se crean diferencias. Aquí sí que o estamos en un nivel de creatividad de todo el alumnado similar, o vais a dejar gente por el camino. Cada vez que, como medida de enriquecimiento de una actividad, añadamos el valor velocidad o el valor tiempo, ahí vamos a empezar a crear diferencias. Entonces, que lo tengáis. Do it está muy bien en grupos homogéneos para llegar a consensos rápidos. ¿Vale? Pero si hay grupos muy heterogéneos, lo veréis. Después la sinéctica, que es donde se englobaría la de relaciones forzadas. Pero bueno, hay elementos que aparentemente no tienen ninguna conexión y luego vemos que empiezan a darnos una idea muy, muy rápida. Yo aquí suelo hacer un juego con profes que cuando estoy a lo mejor en una conferencia les digo, todos los que estéis a la derecha, tú y tú y tú, decirme una palabra relacionada con las personas. Y hay uno que dice María, el nombre a lo mejor de su mujer, pues vale, muy bien. Y hay otro que lo que relaciona con la persona es amor. Entonces uno dice María, otro dice amor. Después a los del centro les digo un adjetivo y dicen azul o alto. Pues vale, azul o alto. Y a los de la izquierda les digo un objeto. Uno dice silla, volante. Y al final coges y dices, venga, quiero que con María, azul y volante me expliquéis qué es la educación. Y esto es unas relaciones forzadas. Pero si os dais cuenta, basadas en el lenguaje. Entonces nos vamos a este proceso de sinéptica. Funciona súper bien. Con los docentes yo me río muchísimo cuando lo hacemos, porque vamos, yo creo que es como recuperar al niño que tienes dentro, pierden un poco la vergüenza porque es tan evidente que lo que van a decir es disparatado, que lo hacen. O incluso si no quieres hacer el juego de las palabras, tú puedes lanzar el reto. El reto alguna vez que he hecho ha sido en qué se parece una bicicleta a la educación. O cómo puedes explicar la educación desde el punto de vista de una bicicleta. Y es empezar a relacionar ideas. O sea, encontrar otro tipo de creatividad de las que hemos visto antes. Encontrar la solución a un problema que está en el ámbito A desde cosas relacionadas con el ámbito B. Pero todo el rato estamos forzando. Pues son técnicas que esto es muy fácil introducirlo en clase. O el método TRIZ, que en vez de irnos a las cosas que no se parecen y buscarles parecidos, es ya ir a buscar patrones comunes directamente para fichar. O sea, esto es lo que se hizo con el trabajo por proyectos. O sea, ir ya a tiro hecho. Como si mañana, y sería muy fácil, tenéis como misión que en el ámbito de la oficina técnica o de la asesoría encontréis un procedimiento de trabajo que podáis aplicar al trabajo cooperativo de vuestra aula. Yo esto lo hice. En las aulas de desarrollo de capacidades, las primeras sesiones les llamo sesiones de oficina. Y es donde tomamos decisiones, porque lo que hacemos es reuniones con los alumnos. Y mediante respuestas rápidas a preguntas, mediante DUI, vamos cogiendo un perfil de intereses. Y sobre los intereses hacemos ideas forzadas para crear un proyecto común. Y es todo un proceso creativo. Son todo actividades de creatividad en el aula. Que tú las utilizas para que los alumnos tomen decisiones. Para que ellos tomen un poco la rienda del aula y empiecen a ser mucho más autónomos. O sea, es cierto lo que hemos visto de que mediante las técnicas de creatividad se crea mayor independencia en el aprendizaje. Es cierto. La cuestión es adecuar el método y que ellos comprendan el método y lo hagan suyo. Pero
Os diría que en una misma sesión el PNI, el DOIT, la sinéctica y el TRIZ lo hemos aplicado tranquilamente. Además de que el de conexiones forzadas y relacionado con la sinéctica lo utilizamos siempre. Luego, uno de los más famosos es el método Scamper. Se utiliza sobre todo para mejorar cosas que ya existen. Y es muy bueno para autoevaluarse. ¿Has hecho esto? ¿Qué cambiarías? ¿Qué mejorarías? ¿Cómo lo harías? O sea, cuando pensamos en educación, en esa metaevaluación, la podemos hacer perfectamente con el método Scamper. Y hacerlo todos los días. Manejar el tiempo del aula. Sí que es verdad que es un poco complicado porque con estas sesiones de 40-45 minutos, pues casi que el aula se te tiene que quedar en una tarea estrés de 25 para después poder organizar esto. Pero el método Scamper al final es una revisión de lo que he hecho y desde la generación de ideas, cómo lo mejoraría. Lo dejas decidido y lo paras ahí. Y el siguiente día, coge tu hoja en la que aplicaste el método Scamper, recuerda lo que hiciste, recuerda cómo lo ibas a mejorar y mejóralo. Y te voy a obligar a que empieces a crear esa conexión de continuidad de un día hacia otro. Que el aula ya no es esa secuencia de actividades que empiezas y acabas y mañana ya veremos, sino que es aquello que tiene ya una continuidad y necesitas que tú vayas recordando. Y la mejor manera de recordar es implicándote en la toma de decisiones y en la organización. Y por ese final de aula diciendo qué es lo que he hecho y cómo lo mejoraría, pues al final, y en grupo, esto es importante también, de manera grupal, pues es introducir el método Scamper. Y este es muy famoso, este está muy extendido. Y luego, y este lo relacionaríamos también con el folio giratorio, el método 365. 6 personas, 3 ideas y 5 minutos. Para generar muchas ideas. Cuando os decía que hacía la sesión de oficina, aprovechando el folio giratorio, metemos también el método 365. ¿Sobre qué respondo de manera rápida? Sobre lo que ha generado mi compañero anterior. Voy a hacer un teatro donde explique cuándo apareció el cero en las matemáticas y lo voy a hacer con una obra de teatro de Benito Pérez Galdós. Y pasa al siguiente y dice, pues ya que has dicho matemáticas, yo me acuerdo que una vez vi que no era Benito Pérez Galdós el que tenía obras literarias que hablaban de matemáticas, pero sí que hay un cuento que me regaló mi abuela que habla de esto. Y lo he mejorado. Y paso al siguiente. Y a los 5 minutos vuelves a coger ese original y a ver qué hay. Trabajamos cooperativo, estamos trabajando el contenido curricular y únicamente ponemos la creatividad para tomar decisiones y mejorar las soluciones sobre ese contenido curricular. Pero el contenido lo manejamos nosotros como docentes. No es problemático. Y os digo, y así llegaríamos también a los 6 sombreros. Esto estará la presentación en Moodle. Si no está ya, no recuerdo si la subí o no. Creo que sí. Pero la podéis ver y leer con tranquilidad. Me podéis preguntar lo que queráis, pero es muy, muy fácil meter técnicas de creatividad en el aula, sobre todo relacionadas con los procesos de evaluación y con los procesos de crear tareas que no empiecen y acaben de manera inmediata, sino que se alarguen en el tiempo. De hecho, aquí en esta columna no los hemos utilizado, pero ponen ejemplos claros de cómo hacerlo. La idea es en otras sesiones traer actividades muy claras, totalmente desmembradas, para que las veáis en qué momento aparecen estos métodos y de qué forma y qué han provocado. Y así es como llegamos ya al final. Y bueno, pues nos han sobrado 5 o 7 minutillos, pero si tenéis alguna pregunta, algún comentario, pues aprovechamos para cerrar. ¿Os habéis imaginado la creatividad desde este punto de vista y con tantas técnicas que existen y que están al alcance de la mano desde ya?
Lo más habitual es plantearse, sí, creatividad, pero ¿cómo? Pues existen los cómo y son súper sencillos. Si comprendes lo que es la creatividad, claro. Si teníamos la idea de esa creatividad ligada a lo artístico, evidentemente, pues claro, cuesta. A ver, yo como mañana meto pintura en ciencias sociales. Pues claro, no, nos estábamos equivocando de enfoque. La cuestión es que la creatividad es otra cosa. Así que bueno. Espero que os haya servido, os haya aclarado cosas. Ahora voy a dejar de grabar y el próximo día, vamos, aún nos quedan horas para desarrollar, porque de hecho ayer tendría que haber sido la primera sesión, pero realmente la primera es hoy. Entonces, no, Ana y María no os habéis perdido ninguna sesión. Esta era la primera de creatividad. Ahora viene todo el contenido que lo haremos la semana que viene. Así que nada, muchas gracias a los tres por conectaros. Cualquier cosica, pues me escribís, me decís. Y si no, nos vemos en la siguiente sesión.